Hola, ¿cómo están? Estamos dando inicio a un nuevo programa de creadores, este programa en conjunto entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones, dedicado a difundir principalmente el arte local. Hoy día estoy con Ricardo López, él es escritor autodidacta, nació en Rancagua en junio de 1983, hace muy poquito publicó el libro Infierno Espacial, que lo tenemos aquí en su primer volumen. Y vamos a conversar de eso. Ricardo, bienvenido a Creadores. Hola, buenos días. Buenos días, vamos a conversar de esto y bueno, en sí, y partiendo de lo que son tus inicios en la escritura, ¿cómo es que llegas? Tú me contabas que influenció mucho en ti el hecho de leer, a partir de la lectura, como que por ahí encontraste que querías leer otra cosa Claro. y eso te llevó un poco a escribir lo que tú mismo querías leer. Justamente. Empecé, bueno, leí varios libros de ciencia ficción desde muy chico, leo desde que aprendí a leer, prácticamente leo un libro al mes. Pero siempre estuvo ese resquicio, esa duda de que no encontraba un libro que en realidad llenara lo que yo quería leer. Y ahí nació la idea de escribir Infierno Espacial. Ya. Me basé en libros, en series de ciencia ficción, vi películas, es toda una mezcla y nació eso. Oye, pero me imagino que desde que empezaste a escribir hasta que escribiste tu primer libro hay todo un proceso, ¿no? Claro, bueno, no era que me llegara la inspiración y me pusiera a escribir, la idea la tenía y después que llegaba del trabajo me ponía a escribir unas 2 horas diarias, tenía unas 3, 4 páginas y las releía, buscaba los errores, los cambiaba. Como les decía, ese libro, el primer tomo lo tengo que haber reescrito unas 4 veces y de hecho me demoré en los 3 tomos unos 15 años. Y en ese solamente la mitad del tiempo. ¿Y antes de eso? Con respecto a la escritura, ¿Sí? no había escrito nunca nada. Ah, No, ya. es Todo primero, empieza aquí. Génesis, sí, empieza aquí. Ya, fantástico. Oye, ¿y por qué la ciencia ficción? Porque, bueno, a pesar de que la ciencia ficción se basa en hechos reales o en planteamientos científicos, en hechos históricos, en su esencia es creación pura, imaginación pura. Con la ciencia ficción uno puede crear mundos completos y en realidad nadie le puede decir a uno, sabéis que estáis equivocado, está mal, que en la ciencia ficción uno crea lo que quiere. Sí, ya, tenías libertad para... Claro, para prácticamente por eso, porque no habían restricciones. Nadie me podía decir, no, sabéis que esto está mal, o te equivocaste aquí, o puede que la gente que lo lea esté en desacuerdo con algunas de las ideas, pero en su esencia es creación pura. O sea, uno con la ciencia ficción crea lo que quiere, Oye, sin necesariamente estar mal. Mencionaste mucho, bueno, y sigues mencionando mucho lo que es la lectura. ¿Qué fue lo que más te influenció, de autores que más te hayan influenciado en tu obra, si es que lo hay? Y lo otro, ¿qué es lo que lees? Bueno, leo libros históricos y harta ciencia, libros científicos, revistas más que nada. Y en cuanto a autores, me gusta mucho cómo escribe Dan Brown, Ya. Jorge Baradit también. Y ellos son principalmente mis escritores preferidos. Me contabas que internet no me gusta mucho internet, la verdad. ¿Y eso por qué? No confío mucho porque para publicar un libro o para publicar una revista tienen que ser personas que sepan, por decirlo así, personas que tengan más o menos un historial de ¿cómo decirlo? O que tengan conocimiento. justamente, que tengan conocimiento y que estén probados, o sea, que sean personas que en realidad sepan. Ya. Y en internet, cualquiera que tenga un modem, abre una página de internet y se pone a escribir. Ya. Entonces en realidad no me baso mucho en lo que dice internet, no creo mucho. Y lo que es historia y ciencia, siempre ha sido por curiosidad, pero también lo usas como herramientas, ambas cosas. Claro, por curiosidad y por herramientas, porque a veces cuando en el mismo libro había algo que quería escribir, pero me faltaba el dato científico o el hecho histórico para hacerlo, lo buscaba. Y lo leía y así se fue construyendo. Ya. ¿Hay algo que quieras decir a través de tus escritos? ¿Hay un mensaje? ¿Hay un discurso?
¿O no? En la trama, ¿hay alguna cosa que tú quisieras plantearle al lector? Bueno, principalmente mi visión del futuro relativamente cercano. Bueno, Ya. en realidad no me gustaría que pasara lo que cuenta el libro, pero no es imposible que pase tampoco. Eso es principalmente, porque a pesar de que los científicos dicen que una raza inteligente que va a viajar millones de kilómetros para visitarnos, no necesariamente van a venir a hacer la guerra. Bueno, yo no, la historia o los hechos aquí en la Tierra lo demuestran que no es tan así. De hecho, las especies más inteligentes del planeta son en realidad los que cazan a los más débiles. Un felino, por ejemplo, es más inteligente que la cebra que se come. Entonces, no necesariamente una especie más inteligente que nosotros van a venir con planteamientos de paso, nos van a venir a enseñar lo que ellos saben. No creo que necesariamente sea así. Ojalá no pase, digo, pero podría ser. Ya. Eso es, en realidad, es como una visión alternativa a lo que la gente espera que sea de un encuentro con seres de otro planeta, o con una especie más avanzada. ¿Y tú has podido tener, o sea, tienes a veces, por ejemplo, contacto con otros escritores de ciencia ficción? No, la verdad es que no. Ya. De hecho, no sé si aquí en la zona, en la región habrán. Sí, no, sí, hay algunos pocos. Claro, pero contacto con ellos no tengo. Me gustaría, sí, intercambiar ideas, intercambiar libros. Sí, es poco, se da poco del género, pero sí hay gente que hace ciencia ficción. Marcelo Garrido, por ejemplo, escribió varios cuentos, y hay por ahí otros pocos más, pero no es algo que se vea mucho. Principalmente a lo mejor en Santiago, han venido personas de Santiago, se ha generado el cuento allá, como que aquí casi no hay. Es muy poco. Ya, entonces no hay mucho contacto tampoco, porque tú No. estás viviendo en Codegua. En Mostazal, al interior, en el campo, entonces estoy como bien aislado de lo que es más Rancagua, el centro, donde se podría generar un espacio literario. Estoy bien aislado. Ya. Bueno, eso también ayuda un poco en el proceso creativo mismo, ¿no? Claro. Pero bueno, estos libros los escribí cuando estaba viviendo en San Francisco. Lo que estoy escribiendo ahora me he inspirado más en el campo, pero es verdad eso que dicen que la soledad o la naturaleza ayuda en el proceso creativo. Es verdad. Oye, me gustaría que habláramos de lleno de Infierno Espacial en su primer volumen. Pero ¿te parece si nos vamos a comerciales primero y luego volvemos con eso? Sí, ya, muy bien. Entonces nos vamos a comerciales y continuamos con Ricardo López aquí en Creadores. Agua Sayún se extrae desde lo más profundo de nuestra tierra. Somos una empresa 100% chilena ubicada en la comuna de Coinco, en la sexta región del país. Nuestra agua se extrae desde las profundidades de nuestra tierra. Posteriormente, antes de envasarla, aplicamos un proceso controlado de purificación, osmosis inversa, luz ultravioleta y ozono. Periódicamente somos evaluados por laboratorios externos, que nos califican con el agua que tiene un 0,3% de sodio, siendo Ayun un agua de muy buena calidad, beneficiosa y saludable para la humanidad. En junio de 2019 recibimos un premio de categoría de oro por su labor y calidad, otorgado por un Instituto de Calidad Internacional Mont Selection. Es por todo lo anterior que invitamos a todos a disfrutar de la mejor agua de Chile. Agua Sayún, más vida, más salud. Bien, estamos de vuelta, estamos con Ricardo López, escritor de ciencia ficción, y bueno, estábamos conversando, y yo te había dejado invitado para hablar ya de manera, ya con todos los detalles posibles sobre este primer libro, el primer volumen que ya está listo ya, ¿no? Aquí lo podemos ver, de Infierno Espacial. Cuéntanos, ¿de qué se trata, de los personajes? Bueno, el libro son 3 historias que se entrecruzan entre sí. Tienen como marco el espacio, 2 planetas que se supone los quiere colonizar la raza humana,
pero que los planetas ya estaban ocupados por una raza extraterrestre. Entonces comienza un conflicto, la colonia es atacada, hay algunas personas que son capturadas, los tienen como rehenes, y esa es la primera trama que habla sobre la supervivencia de estos rehenes en manos de una raza alienígena. La segunda trama es sobre un grupo de pilotos que son expulsados de la Tierra por diferentes delitos que son en realidad parias dentro de su propia raza, y son enviados a Marte, a una base que es prácticamente una prisión, y que de ahí, en esa base, nace la esperanza que va a tener la humanidad en realidad en el conflicto. Y ellos hablan sobre el cambio que han tenido de haber sido parias o enemigos prácticamente en la sociedad para convertirse prácticamente en héroes. Y uno de ellos es hermano de una de las rehenes, trata de entre sobrevivir a la guerra y liberar a su hermana. Ya. Y la otra trama son las maquinaciones de una política muy inteligente, muy hábil y muy malévola también, que trata de encubrir muchos secretos que tenía el gobierno con respecto al plan de colonizar esos planetas. Y ella es en realidad una de las instigadoras del conflicto. Oye, Ricardo, ¿de qué año estamos hablando? El libro empieza en el 2163. Ahí parte la historia. Tuve que hacerlo así para poder darle tiempo a la humanidad de que desarrollara todos los adelantos tecnológicos que aparecen en el libro. Sí, porque yo me acuerdo, por ejemplo, de Volver al Futuro, que hablan del 2010, claro, estando en el 80. Se dieron 30 años para que ocurriera, un poquito más de 30 años, para que ocurriera esto de poder tener autos voladores, claro. ¿Cómo se llama? El monopatín también volador, y un montón de cosas que aún no existen. Que aún no existen. Por eso yo me di un margen de tiempo un poco más amplio para darle tiempo a la ciencia de llegar a lo que yo planteo. Ya, fantástico. Para que no me pase lo que le pasó a Volver al Futuro. Sí, ya. Oye, y ¿cómo se entretejen estas tres tramas? ¿Cómo lo haces? Partes con una, de repente llega la otra, después te vas a la otra. ¿Cómo se van intercalando? Claro, bueno, yo en la mecánica en sí, para escribirlo, iba tomando apuntes porque hablo mucho con fechas, con nombres, para que no se me olvide. Aparecen muchos personajes y fue necesario ir tomando apuntes, ir anotando. Tuve que hacer una biografía prácticamente de todos los personajes y una cronología con los hechos para que no tener lagunas espaciales. Yo creo que la gente eso lo desconoce un poco, porque resulta que ya uno dice, pasaron 5 años, pero resulta que si pasaron 5 años ya no tienes 12 años, tienes 17 años. Y eso tienes que considerarlo después cuando lo vuelvas a mencionar. O sea, si tú planteas un cambio, ese cambio tiene que estar en todo lo siguiente. Entonces, el autor, si no hace una cronología, si no lo ordena, si no lo escribe, lo más probable es que se le olvide algunos detalles, claro, hasta los nombres, hasta los apellidos, hasta todo tiene que estar súper claro, me imagino. Claro. Todos los personajes, como le decíamos, tuve que hacer una biografía. Como una ficha técnica de cada uno. Mira qué interesante. Y ir mirando los apuntes a medida que uno va construyendo. Y bueno, tú eres escritor autodidacta, todo eso lo supiste a medida que ibas escribiendo, te fuiste dando cuenta que era la forma más fácil de hacerlo. Claro, que a medida que uno escribe, bueno, la idea era muy simple en su inicio, pero ya a medida que uno va escribiendo y se va complicando, y se va dando cuenta que no todo se podía guardar en la memoria, y fue necesario ir escribiendo. Ya, claro. O sea, ir escribiendo apuntes, aparte. Sí. Con ellos y con los personajes en sí. Ya. Oye, Ricardo, y tenemos 2 volúmenes más. Claro. Bueno, el volumen 2 aparecen algunos personajes del primer tomo y otros nuevos, que también siguen con el conflicto en el espacio y toman mucha más relevancia los personajes que estaban como rehenes en el primer tomo. Ellos son prácticamente los protagonistas, ya, junto con algunos soldados nuevos que aparecen en ese tomo. Bueno, esos tomos todavía no están publicados, pero mi pregunta es, digamos que son fundamentales, por ejemplo, para después leer el tomo 2, hay que saber
haber leído el tomo 1? No necesariamente, a pesar de que el marco es el mismo, el marco histórico es el mismo, las historias son bastante independientes. Ya. Y en el tomo 2, para que no... explico un poco cómo eran los personajes en el tomo 1 para que no... Ah, ya, igual vuelve atrás un poco, Claro. como para... Pero solo como para explicar los personajes, en la historia sí influye un poco. Ya, Influye- ¿qué en sí es lo que hace uno también? Porque me imagino que en el tomo 1 también tuviste que hacer lo mismo. Presentar los personajes. Claro, en el tomo 2 presento los nuevos y de los antiguos hago un pequeño resumen de lo que habían hecho, de lo que habían pasado en el tomo 1. Ya. Pero en sí la historia es distinta. ¿Y el tomo 1 tiene un principio y un final o deja Claro. muy abierta la puerta? Bueno, se da una luz de que la historia continúa, pero al mismo tiempo se le pone claramente fin ahí a esa primera historia, al primer Por lo tomo. menos esos sucesos quedan Quedan listos. finiquitados. Ajá, Quedan súper. finiquitados. ¿Y qué hay del 3? Bueno, en el tercer tomo hay una mezcla entre los personajes que sobreviven del tomo 2 con los del tomo 1, y ahí ya se le da el fin completo al ¿Y conflicto, hay a la nuevos guerra. personajes también? Sí, hay nuevos personajes. Ya. Y me parece que son 3, yo no recuerdo bien, son unos 3 Todo está personajes. basado en la guerra, pero Claro, la ese guerra es el siempre está en el tema de la lucha entre que tú me vienes a colonizar y yo no quiero que tú vengas o tienen otros motivos. Bueno, ya en el segundo tomo la colonización de los dos planetas ya no es tan relevante. Ahí ya la guerra se intensifica y no hay vuelta atrás, prácticamente no podría haber un tratado de paz, o es la aniquilación de uno de los dos bandos. Ya, No habría tregua. ya, perfecto. Oye, sé que has tenido el apoyo de tu familia, de hecho yo a ti no te conocía, sí conocía a tu mamá, ¿no? Claro. Porque, bueno, decir también que este libro fue editado por Primeros Pasos de Ediciones. Y yo me imagino que ha sido importante para ti también esto de poder contar con el apoyo de ellos, ¿no? Ellos son todo, son todo. Como yo decía ahí en los agradecimientos, uno escribe desde la comodidad de su casa, pero fueron mi señora esposa y mi madre aquí presente quienes en realidad hicieron todo lo posible para que el libro saliera a la luz. Buscar financiamiento, Buscar el hablar, financiamiento, claro, hacer- todo eso. claro. De hecho, Todo hacer ellos esos fueron los que trámites. hablaron conmigo, como te digo, nosotros no nos conocíamos, pero eso sí, yo lo he visto también en otros casos y siempre me ha sorprendido y muy gratamente, porque es muy importante eso de que, claro, el escritor se preocupa de hacer ese trabajo y si uno puede contar con otros que hagan lo otro, que también requiere tiempo y esfuerzo, Claro, mucho claro, sí. mejor. Yo creo que, como les decía, si yo escribía en la comodidad, ellos son los que lo pasaron la peor parte, fue lo más difícil. Fueron como 3 años más o menos para que este libro se pudiera publicar, y eso lo hicieron todo mi mamá y mi esposa. Súper, qué bueno. que no, de hecho, ellos la mamá son- está ahí grabando. Muy bien. Ellos son todo para mí, todo. Sí, qué bueno, qué importante. ¿Estás escribiendo algo nuevo? Sí, estoy con una recopilación de cuentos que están basados en lo paranormal, que también me llama mucho la atención, me gusta mucho. ¿Ya? Y un libro también de ficción, pero que no se aleja en cuanto a la ciencia ficción espacial, prácticamente. Es mucho más épico, con la fantasía. Ya. Está mucho relacionado con la fantasía, y ahí planteo mucho mi visión de ver la religión. Ya. Lo encuentro muy interesante el libro, muy llamativo, que espero poder publicarlo, porque lo encuentro muy interesante, muy bueno. Ya, qué bueno. Ricardo, si alguien quisiera conocer más de tu obra, ¿cómo puede hacerlo? ¿Tiene algún mail, algún teléfono? Sí, tengo página web, no tengo, mail sí. Puedes decirlo si es tu cámara. Sí, es bien complicado para... No importa, dilo para nomás, deletrearlo. va a aparecer a medida que tú lo dices y aparece Ah, automáticamente gracias a la magia de la televisión. mirmidon-83arete@hotmail.com. Ya, Y mi teléfono es 88625569. ya, fantástico. Ricardo, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. No, yo estoy muy agradecido por darme esta oportunidad de mostrarlo, porque no hay instancias en la región que se dediquen a eso. Yo conversaba con mi señora, con mi mamá, de que es
Es muy importante lo que usted hace y es muy bueno, de dar a conocer escritores o personas que se dedican a la cultura aquí en la región, porque eso no se da. Es muy agradecido y Gracias. muy orgulloso de ser de esta región. Esa es la idea. Oye, y bueno, y pronto se va a lanzar en la librería Cervantes. Vamos a estar informándolo también para que usted venga y conozca al autor y sepa más del libro y pueda adquirirlo también. Y después también vamos a estar avisando de los próximos tomos, pues me imagino que claro, la idea esa es es la idea, claro para que sí. hacer el pack completo. Claro que sí. Ya, pues muchas gracias, Ricardo. No, gracias a usted. Nosotros vamos a comerciales y seguimos en Creadores. Agua Sayún se extrae desde lo más profundo de nuestra tierra. Somos una empresa 100% chilena ubicada en la comuna de Coinco, en la sexta región del país. Nuestra agua se extrae desde las profundidades de nuestra tierra. Posteriormente, antes de envasarla, aplicamos un proceso controlado de purificación, osmosis inversa, luz ultravioleta y ozono. Periódicamente somos evaluados por laboratorios externos, que nos califican con el agua que tiene un 0,3% de sodio, siendo Ayun un agua de muy buena calidad, beneficiosa y saludable para la humanidad. En junio de 2019 recibimos un premio de categoría de oro por su labor y calidad, otorgado por un instituto de calidad internacional, Mont Selection. Es por todo lo anterior que invitamos a todos a disfrutar de la mejor agua de Chile. Agua Sayún, más vida, más salud. Estamos de vuelta y estamos de vuelta con Carolina Varia, que está más florecida que nunca. Ay, sí, ¿cómo están? Feliz de ¿Estamos estar de aquí primavera? contigo. Es que la primavera está siempre en mí, ¿entiendes tú? Entonces ya, yo decidí que eso estos es. últimos días del verano, y como tú sabes, marzo, que los colegios, que la vuelta al trabajo, se acaban las vacaciones, entonces yo me vestí de vacaciones. Muy bien. Para seguir permanentemente en un estado de libertad plena. Fantástico. Hablando de este libro. Sí, a eso estaba viendo. ¿En qué libro estás? Mira, yo siempre que llego acá a la librería le pido a Mónica que me diga cuáles son los libros que más pide la gente. Así como tú te encargas de los autores regionales que publican en Primeros Pasos Ediciones, ¿cuáles son los libros más vendidos, los más solicitados? Y aquí hay una isla del modelo donde ponen todos los libros, que es de autoayuda. Y encontró, y Mónica me sugirió, Los 4 Acuerdos. Es una guía práctica para la libertad personal que es basada en la sabiduría tolteca. Ya. Entonces lo escribe claramente un mexicano que era hijo de sanadores y que su misión en esta vida era difundir esta sabiduría tolteca ancestral, y él decidió estudiar en medicina, luego tuvo un accidente y finalmente terminó escribiendo este libro, que es una guía práctica, como te decía, hacia la libertad personal. Y ahí él dice que hay 4 acuerdos, y mira, léemelo porque a ti el que más te va a gustar es el número 6. Mira, ahí dice, el primer acuerdo. Son cosas como obvias, pero no son tan obvias. Sé impecable con tus palabras. El segundo, No te tomes nada personalmente. el tercero, No hagas suposiciones. el cuarto. Haz siempre lo máximo que puedas. Y para alcanzar la libertad, ¿qué es lo que hay que hacer el número 6? Romper viejos acuerdos. Exactamente, porque en el fondo dice que todos nacemos con la capacidad de soñar, de ser libres, pero la sociedad nos impone los sueños y nos dice cómo hacer las cosas. Entonces yo Así gané que- una carita feliz. ¿Lo hice Ah, bien? Gané muy carita. bien, te ganaste una carita feliz, y yo creo que, como te decía fuera de cámara, cuando uno llega a la conclusión, fíjate que hicimos varios tickets, yo creo que estamos bien en alcanzar nuestra libertad personal, tú y yo, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión personal con respecto a lo tolteca? Que es muy interesante la sabiduría ancestral de todos los indígenas de América Latina, y por eso este libro ha sido publicado en muchas partes. Muy bien. Ahora, de todos esos Me tips, pareció. hay uno que a mí, fíjate, todavía me cuesta. Ya. ¿Cuál es el que te cuesta más a ti? A mí me cuesta, fíjate, de repente no juzgar a los demás. Eso tengo que hacer un mea culpa y me cuesta. Sí, Pero creo que se aprenderá a ser feliz en la vida. sí, ¿Tú crees que es un aprendizaje o uno...? es un proceso. Porque aquí dice que la libertad es ser real, es ser quienes realmente somos. Yo creo que para la gente de las ciencias sociales o del, como en tu caso, poeta, es más fácil de repente eso, Es que los que somos hay- más no sé. artistas, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Hay mucha programación. Estamos programados tal vez de una forma determinada y eso nos limita.
yo creo que está un poco en desprogramarse también. Deberías hacer tu próxima poesía sobre cómo desprogramarse. Voy a ¿Qué ver, te parece? voy a empezar a trabajar en eso. Oye, y para los amantes de la historia, este sí como libro que solo puede recomendar una profesora de historia, mira. Sí. De esos que uno ve, yo digo, me lo voy a leer todo y ahí van quedando, no. Pero es sobre las mujeres de César. Es la saga de la antigua Roma porque siempre, obviamente historia novelada, con datos ciertos, pero siempre existe la duda si Julio César fue un héroe o fue un tit o fue un desgraciado, digamos. Entonces aquí él dice que él tuvo muchas mujeres en su vida, pero él, como muchos hombres que probablemente nos estén viendo ahora, usaba a las mujeres para alcanzar sus fines. Se rodaba de mujeres inteligentes y brillantes para lograr sus fines políticos y ser el gran César de la Roma. Castellano, tit, ¿qué sería? CTM, Muy bien. Porque un hombre que usa a las mujeres es un CTM. Siempre. Pero al revés también. Tengo permiso del director para allá, pero no dije nada, también. dije solamente una sigla. Así que cualquier hombre que haga eso con las mujeres. Bueno. Sí, yo aquí vengo a este programa a defender las reivindicaciones femeninas. Ya, muy bien. Sí. Pero tampoco se trata de que sea al revés la cosa. Hablé en una columna sobre las mujeres. Te lo voy a dar. Bueno, entrevistamos recién a Ricardo López Vázquez, Infierno Espacial, este libro que fue editado por Primeros Pasos de Ediciones en su volumen 1, ya nos contó un poco la historia, bueno, acá pueden encontrarlo, así que vengan a buscarlo para que lo puedan leer. Pronto van a hacer el lanzamiento, vamos a avisar de la fecha, por supuesto. Y si usted quiere editar en Primeros Pasos de Ediciones, no olvide escribirnos a primerospassos@gmail.com y ahí podemos asesorarlo, conversar y ver todo este asunto para que usted por fin pueda editar su libro. ¿Nos vamos, Carolina? Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Sí, Toma, te regalo mi... No, esta flor, mira, la corté en la calle Bueras para ti. Antes que se marchiquite. Sí. Ya, precioso, muy bonito, muchas gracias. Muy caballera. Bueno, nos vamos, que estén muy bien, hasta el próximo lunes. Chao, gracias.